Buenas tardes, vamos a dar inicio a la resolución del ejercicio número 3, denominado Mérida Compañía Anónima, el cual indica: a continuación se presentan algunas cuentas del balance de comprobación al 30 de abril del 2021, fecha de cierre de su ejercicio contable. En primer lugar, nos están dando de manera directa la fecha de cierre, 30 de abril 2021. Siempre es importante identificar cuándo inicia el ejercicio económico y cuándo finaliza. Es vital para analizar la incobrabilidad de las cuentas por cobrar. Siempre un ejercicio económico inicia cuando finaliza el anterior. El anterior finalizó el 30 de abril del 2020, por lo tanto este nuevo comenzó el 1 de mayo del 2021 y finalizó el 30 de abril del 2021. Luego nos presentan unas cuentas en sus mayores analíticos. Como siempre, vamos a extraer las tres cuentas importantes que son cuentas por cobrar, pérdida en cuentas incobrables y por supuesto la provisión. En primer lugar, vamos a extraer el saldo de las cuentas por cobrar clientes, 40.000 bolívares. Colocamos que es el saldo actual. Seguidamente colocamos el saldo de la provisión cuentas incobrables, 3.000 bolívares. Como nos dice que es deudor, debemos de asumir en consecuencia que es naturaleza acreedora. Y por último, la cuenta de pérdida tiene un saldo de 4.000 bolívares. La información adicional nos detalla que la provisión para cuentas incobrables se estima en base a lo realmente perdido de las cuentas por cobrar. Es decir, método número 4, donde vamos a tener que analizar la pérdida real, mirando por supuesto el comportamiento de la cuenta de provisión cuentas incobrables. Y también nos indica que para el inicio del ejercicio las cuentas por cobrar clientes eran de 69.600, es decir, allí nos están dando el saldo inicial de las cuentas por cobrar. Vamos a colocarlo. Colocamos que es el inicial y la provisión era del 9% de las mismas, es decir, el 9% de 69.600. Lo podemos calcular aquí. 69.600 por el 9%. Eso nos da un valor de 6.264 bolívares. Ese era el monto inicial de la provisión. Colocamos que es el saldo inicial. Para que no se olvide, también identificamos que era el 9% de las cuentas por cobrar. Una vez identificados los tres datos de relevancia, nos vamos directamente a darle resolución a cada uno de los puntos de la práctica. El punto número 1 nos señala que se vendió mercancía a crédito por 2.000 bolívares. Es decir, vamos a registrar una simple venta de mercancía. La fecha de registro a fecha de cierre, 30 de abril del 2021. Allí lo primero es registrar el crédito. Como no nos hablan acerca de la emisión de una letra de cambio, debemos de asumir que fue a través de la figura de una cuenta por cobrar. Entonces le hacemos un cargo a cuentas por cobrar. Si quieren le pueden colocar cuentas por cobrar cliente por 2.000 bolívares. Y seguido le vamos a tener que abonar al ingreso principal, que es la venta. Una vez efectuado el registro, no olvidemos que tenemos que actualizar mayor analítico de las cuentas por cobrar. Recibe un cargo de 2.000 bolívares. 2.000 bolívares más los 40.000 que ya tenía de saldo. Eso nos da un nuevo saldo de 42.000. Y ya podemos con la siguiente operación analizarla, que nos indica que se determinó que 20 bolívares de la provisión para cuentas incobrables corresponde a facturas emitidas al 12 de enero del 2021.
Para ello ahí es importante que se analice cuándo inicia el ejercicio económico y cuándo finaliza. Aquí lo tenemos, lo analizamos al inicio. Vamos a transcribirlo tal cual. Y la incobrabilidad, siempre es importante verificar si esa factura fue emitida en el ejercicio actual o si fue emitida en el ejercicio anterior. Cuando la factura es emitida en el ejercicio anterior, la incobrabilidad la tiene que asumir la provisión y por el contrario, cuando es emitida en el ejercicio actual, la incobrabilidad la tiene que asumir la cuenta de pérdida. Fíjense que estos 20 bolívares se llevó a la cuenta de provisión. Pero ¿cuándo fue emitida la factura? El 12 de enero del 2021. Ese 12 de enero de 2021 pertenece al ejercicio actual o al ejercicio anterior. Ojo aquí, 1 de mayo del 2020. Vamos a corregirlo arriba si se quedó con ese detalle en la fecha. Porque allí, verificando nuevamente, la fecha de cierre es 30 de abril del 2021. ¿Cuándo inicia? Siempre inicia un día después del último cierre. Si el último cierre ocurrió el 30 de abril del 2020, necesariamente este ejercicio económico tuvo que iniciar 1 de mayo del 2020 y finalizar el 30 de abril del 2021. Volviendo al punto, corregido ese pequeño detalle allí, estos 20 bolívares actualmente están reflejados en la provisión para cuentas incobrables, pero resulta que esas 20 bolívares pertenece a una factura que fue emitida el 12 de enero del 2021. Y allí si ustedes analizan, esa factura del 12 de enero pertenece al ejercicio actual o al ejercicio anterior, es decir, cuando fue emitida. Con toda claridad se ve que fue emitida en el ejercicio actual, porque fíjense que el ejercicio actual comienza el 1 de mayo y finaliza el 30 de abril. Entonces, efectivamente, esta factura de 20 bolívares fue emitida en el ejercicio actual. Entonces, allí el analista comete un pequeño error. Se lo llevó a la cuenta de provisión cuando eso era incorrecto, porque cuando yo toco la cuenta de provisión, simplemente cuando la factura que se pierde pertenece a un ejercicio anterior que ya tenía creada una cuenta de provisión. Aquí, como ocurrió ese error, hay que hacer una reclasificación. En esa reclasificación vamos a llevar de la cuenta de provisión a la cuenta de pérdida para poder corregir el error. La fecha de registro va a ser a fecha de cierre 30 de abril del 2021 y reclasificamos. Le cargamos a la pérdida cuenta dudosa donde realmente debe de estar reflejado. Y le abonamos a la cuenta provisión cuentas dudosas para poder corregir el error. Actualizamos allí los mayores analíticos. En el caso de la pérdida, recibe cargo de 20 bolívares. Nuevo saldo actualizado, 4.020 bolívares. Caso de la provisión, recibe abono de 20 bolívares. Saldo actualizado, 3.020. Siguiente punto, nos habla que se compró mercancía a crédito por 5.000 bolívares.
Allí simplemente vamos a reflejar una compra de mercancía. Allí la cuenta a cargar, bueno, vamos a colocar primero la fecha, 30 de abril del 2021. Va a depender si la metodología de registro del inventario es periódico continuo. Allí algunos lo reflejarán en la cuenta de compra, otros en la cuenta de inventario de mercancía. Las dos son válidas. En este momento vamos a reflejarlo como inventario de mercancía. Y la cuenta abonar, como fue una compra a crédito, tendríamos que hacerle el abono a cuentas por pagar. Allí como es cuentas por pagar, de ese sí no estamos llevando mayor analítica. Vamos ahora a la operación del día 4, nos indican que se realizó un cargo a la cuenta pérdidas en cuentas incobrables en febrero 2021 por considerar incobrable una factura que fue emitida el 20 de abril del 2020 por 2.500 bolívares. Siempre para analizar esa información es importante tener presente cuándo inicia el ejercicio económico y cuándo finaliza, para no tener mayor inconveniente. Si es así, volvemos a analizar. Fíjense, se realizó un cargo a la cuenta pérdida en cuentas incobrables en febrero 2021. Febrero 2021 pertenece al ejercicio actual. Sí, quiere decir que se consideró como incobrable en el ejercicio actual. ¿Qué se consideró como incobrable? Una factura que fue emitida el 20 de abril del 2020. El mes de abril del 2020 está dentro del ejercicio actual. No, pertenece al ejercicio anterior. Por lo tanto, allí el analista se equivocó. El cargo por esa incobrabilidad no debió de hacérselo a la cuenta de pérdida en cuentas incobrables. Debió de hacérselo a la cuenta de provisión. Entonces allí vamos a tener que hacer nuevamente una reclasificación contable. Esta reclasificación en este momento va a ser desde la cuenta pérdida hasta la cuenta de provisión. Entonces hacemos el registro. En primer lugar, le vamos a cargar a la cuenta de provisión los 2.500 bolívares para corregir el error. Por supuesto, allí el registro al 30 de abril del 2021. Y la cuenta abonar va a ser precisamente pérdida en cuentas dudosas para corregir ese registro errado. Actualizamos nuevamente mayores analíticos. La cuenta de provisión cuentas dudosas recibe cargo de 2.500. Saldo actualizado para ese momento, solamente 520 bolívares. La siguiente cuenta a reflejar es la cuenta de pérdida, reflejarle ese abono de 2.500. Eso nos da allí un saldo actualizado de 1.520. Y podemos continuar con el siguiente punto, punto número 5.
Se consideran como incobrables las siguientes facturas. Y nuevamente vamos a analizar una incobrabilidad de cuentas por cobrar. ¿Qué es lo importante allí? Siempre considerar cuándo inicia el ejercicio y cuándo finaliza. Al momento de analizar esa incobrabilidad, siempre debemos de estar pendientes si la factura fue emitida o en el ejercicio actual o en el ejercicio anterior. Si fue emitida en el ejercicio actual, la incobrabilidad la debe de asumir la cuenta pérdida. Por el contrario, si fue en el ejercicio anterior, la va a asumir la cuenta de provisión. Teniendo presente cuándo inicia y cuándo finaliza, procedemos a la lectura. Nos dice allí que la primera factura que se considera como incobrable fue emitida el 23 de enero del 2021. 23 de enero del 2021 pertenece al ejercicio actual en este periodo, sí. Entonces allí esa factura, como fue emitida en el ejercicio actual, la incobrabilidad la va a asumir pérdida. Allí la anotamos para que no se nos olvide. La siguiente factura por 1.000 bolívares fue emitida el 30 de marzo del 2020. ¿Pertenece al ejercicio actual? No, porque fíjense que el ejercicio actual inicia el 1 de mayo. Por lo tanto, allí la incobrabilidad la va a tener que asumir la cuenta de provisión. Siguiente factura fue emitida el 20 de diciembre del 2020 por 800 bolívares. ¿Pertenece al ejercicio actual? Por supuesto que sí, porque inició el 1 de mayo, entonces allí la incobrabilidad la va a asumir pérdida. Y la última factura fue emitida el 30 de mayo del 2020, también está dentro del ejercicio actual, por lo tanto esos 1.500 que vamos a considerar como incobrable lo vamos a tener que llevar a pérdida. ¿Cómo sería el registro? Ya lo conocen, lo vamos a hacer allí a fecha de cierre. 30 de abril del 2021. Le vamos a hacer un cargo en primer lugar a la cuenta de pérdida, cuentas dudosas, para que asuma la incobrabilidad de todas aquellas facturas que estamos considerando como incobrables, pero que fueron emitidas en el ejercicio actual. Sería la sumatoria de estas tres: 200 bolívares más 800 más 1.500. Eso nos da un gran total de 2.500 bolívares. La siguiente cuenta a cargar es la provisión, cuentas dudosas, para que asuma la incobrabilidad de todas aquellas que fueron emitidas en ejercicios anteriores. Tenemos solamente una por 1.000 bolívares. Cuenta abonar, recuerden que tiene que ser obligatoriamente a las cuentas por cobrar. Tenemos que eliminarla contablemente, ya que estamos asumiendo que el cliente no lo va a cancelar. La sumatoria de ambos, 3.500. Actualizamos mayores analíticos. La pérdida recibe ahora cargo de 2.500. Saldo actualizado para ese momento, 4.020. Provisión recibe cargo de 1.000. Y fíjense que aquí en este momento la cuenta de provisión cambia totalmente su naturaleza. Por haber recibido ese cargo de 1.000 bolívares, ahora va a tener una naturaleza deudora de 480 bolívares. Cambia totalmente su naturaleza.
Es decir, prácticamente tiene un saldo negativo. Y finalmente tenemos que abonarle también a las cuentas por cobrar 3.500. Eso nos da 38.500. Ya elaborado ese paso o ese punto, nos vamos al último punto de la práctica que se refiere a la recuperación de factura. Entonces allí vamos simplemente a reflejar una recuperación. Vamos a anotarlo. Recuperación de cuentas incobrables. Allí aplica exactamente lo mismo. Tenemos que verificar siempre si esas cuentas fueron emitidas, las que consideramos como incobrables, en el ejercicio actual o en el ejercicio anterior. Si fue emitida en el ejercicio anterior, recuerden que a juro tuvimos que haber afectado la cuenta de provisión, porque para ella ya habíamos creado una provisión. Y por el contrario, si la factura fue emitida en el ejercicio actual, a juro tuvimos que haber llevado esa incobrabilidad pues, a la cuenta de pérdida. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy claro cuando estemos analizando la recuperación. Y por supuesto, nuevamente, hay que tener presente cuándo inicia y cuándo finaliza el ejercicio económico. Entonces, analizamos. La primera factura 4363 fue emitida el 31 de marzo del 2020. Si analizamos cuándo inicia y cuándo finaliza, fue emitida ejercicio anterior. ¿Cuándo se consideró como incobrable? El 20 de diciembre del 2020. ¿Está dentro del ejercicio actual? Sí. Entonces, en definitiva, estamos allí recuperando una factura que fue emitida ejercicio anterior y fue considerado como incobrable en el ejercicio actual. Como fue emitida en el ejercicio anterior, cuando se consideró como incobrable, tuvimos que haberlo llevado a la cuenta de provisión. Entonces allí tenemos que estar muy pendientes de eso para analizar la recuperación. La factura 7728 vemos que fue emitida el 30 de noviembre del año 2020. Vemos que está dentro del ejercicio actual y fue considerada como incobrable el 21 de enero del 2021, es decir, también fue en el ejercicio actual. Fue emitida y considerada como incobrable en el ejercicio actual, por lo tanto, allí a juro tuvimos que haber afectado la cuenta de pérdida. La factura hora 0123 vemos que fue emitida el 16 de septiembre del año 2019. Si consideramos el ejercicio económico, fue emitida en una fecha anterior y fue considerada como incobrable el 20 de agosto del 2020. Si analizamos esa incobrabilidad, si fue considerada como incobrable en el ejercicio actual, entonces en definitiva podemos decir que la factura 0123 fue emitida en un ejercicio anterior y considerada como incobrable en el ejercicio actual. Entonces allí obligatoriamente cuando analizamos la incobrabilidad, tuvimos que haberlo llevado a la cuenta de provisión. Última factura, la 8736 fue emitida el 15 de noviembre del 2019. Si nos fijamos en el ejercicio actual, fue emitida en el ejercicio anterior y fue considerada como incobrable el 19 de julio del 2020. Eso sí está dentro del ejercicio actual. En definitiva, esa factura 8736 fue emitida en un ejercicio anterior y considerada como incobrable en el ejercicio actual. Al momento de considerar la incobrabilidad, necesariamente tuvimos que haberle cargado la cuenta
de provisión. ¿Cómo sería allí el registro de esa recuperación? Es bien sencillo. En primer lugar, volvemos a incorporar esas cuentas por cobrar. Por supuesto, a fecha de cierre, 30 de abril. ¿Cuánto va a ser el monto que le vamos a cargar? Simplemente vamos a totalizar 500, 1200, 1800 y 900. Eso nos da 4400. Cuenta abonar, la primera va a ser pérdida en cuentas dudosas porque la estamos recuperando. Solamente una cuenta, 1200 o una factura. La segunda cuenta va a ser provisión cuentas dudosas. Tenemos tres facturas, 500, 1800 y 900 bolívares. La sumatoria de los tres nos da un total de 3200 bolívares. El segundo registro es precisamente para reflejar el ingreso por la recuperación nuevamente a fecha de cierre. Le cargamos a banco y le abonamos a cuentas por cobrar por 4400. Analizamos y también actualizamos los mayores analíticos, más que todo de pérdida en cuentas dudosas y la cuenta de provisión. La cuenta por cobrar no es necesaria porque lo mismo que cargamos es lo mismo que abonamos. Pérdida en cuentas dudosas recibe entonces un abono de 1200. Saldo actualizado para ese momento, 2820. Caso de la provisión, recibe ahora un abono por 3200. Fíjense que ese abono de 3200 ocasiona que ella vuelva a recuperar su naturaleza acreedora porque tenía un saldo negativo de 480. Entonces ese abono de 3200 elimina ese saldo negativo de 480 y deja un nuevo saldo de 2720. Una vez analizado esa recuperación, lo que nos resta es calcular el nuevo porcentaje de estimación o la nueva estimación. Para ello no debemos olvidarnos que hay que calcular la pérdida real. Y en esa pérdida real hay que verificar si la cuenta se encuentra subvalorada o sobrevalorada. Para ello hay que fijarse obligatoriamente de la naturaleza que tenga en este momento la cuenta de provisión. Si nos fijamos, tiene un saldo inicial de 6.264 y tiene un saldo final de 2.720. Entonces allí nos preguntamos, ¿la cuenta se encuentra subvalorada o sobrevalorada? Como tiene naturaleza acreedora, se encuentra sobrevalorada. Se estimó que se iba a perder 6.264, se perdió efectivamente una cantidad de dinero, pero aún así nos sigue quedando un saldo. Entonces quedamos muy por encima de nuestra estimación. Siendo así,
Entonces la pérdida real en esta oportunidad la vamos a calcular tomando el saldo inicial menos el saldo final. Colocamos para que no se nos olvide, la cuenta se encuentra sobrevalorada. Saldo inicial de la cuenta, 6.264 menos 2.720. Ese resultado nos da 3.544. Es el verdadero valor de la pérdida real. Una vez que hemos obtenido esa pérdida real, es necesario que la calculemos a nivel porcentual cuánto representa del saldo inicial de las cuentas por cobrar para ver si es necesario ajustar el porcentaje de estimación. Fíjense que allí teníamos como saldo inicial de cuentas por cobrar 69.600 bolívares y en su momento se estimó una provisión del 9%. Vamos a ver si realmente ahorita aún seguimos necesitando un 9%. Todo indica que no, sin necesidad de hacer mayor cálculo, como la cuenta de provisión está sobrevalorada, es decir, quedamos muy por encima de esa estimación, quiere decir que este 9% era en exceso. Vamos a calcular. Si inicialmente las cuentas por cobrar tenían un saldo de 69.600, eso representaba el 100% de las cuentas por cobrar, con una pérdida real de 3.544, ¿cuánto corresponde de manera porcentual? 3.544 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 69.600. Eso nos da un valor aproximado, allí lo podemos aproximar de 5,09%. Fíjense que de un 9% ahora pasó a ser 5,09. ¿Qué hacemos finalmente? Tomamos como siempre saldo final de las cuentas por cobrar. Y a ese saldo final de las cuentas por cobrar le aplicamos directamente el porcentaje 5,09%. Al realizar ese cálculo nos da un gran total de 1.959,65. Es el valor que debe de tener la provisión. Para saber allí el monto del ajuste, recuerden que tenemos que irnos directamente al mayor analítico de la provisión para ver si necesitamos aumentarlo o disminuirlo. Al final necesitamos que la cuenta quede con un saldo de 1.959,65. Pero debemos de fijarnos siempre en el monto que ya tiene reflejado. Fíjense que ya cuenta con un saldo de 2.720 bolívares. Es decir, tenemos mucho más de lo que deberíamos de tener. Entonces allí el ajuste va a ser, en este caso, necesariamente por el debe, porque necesitamos disminuir. ¿Cuánto va a ser el valor de ese ajuste para saber? Es simplemente tomar el valor que tenemos ya reflejado como saldo, 2.720, y restarle el saldo que necesitamos. Ese ajuste nos da 760 bolívares, 35. Fíjense, teníamos un saldo de 2.720, le hacemos un cargo por esta cantidad para disminuirla, para que al final nos
quede el saldo requerido de 1.959,65. Hallé el asiento para reflejar esa nueva provisión. Va a cambiar un poco, porque en esta oportunidad no necesitamos aumentar la provisión, sino más bien disminuirla, porque tenemos reflejado de más. Este es el asiento número 8. Lo hacemos igual a fecha de cierre. La primera cuenta a cargar en esta oportunidad va a ser la cuenta de provisión, porque repito, necesitamos disminuirla. Por un saldo solo del ajuste, 760,35. Y la cuenta a abonar va a ser precisamente pérdida cuentas dudosas. Es el mismo asiento, lo único que prácticamente es un reverso. Pero no es que sea un reverso propiamente, sino es que en esta oportunidad necesitamos disminuir la cuenta de provisión. Tiene reflejado un saldo mayor al que debería de tener. Y así de esta manera hemos culminado el ejercicio número 3, Mérida Compañía Anónima.